¿Cómo estás? En el Ágora nuevamente y hoy para hablar de conceptos bien de Ágora, bien griegos, como la democracia. ¿Te preguntaste qué es la democracia? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la democracia que tenemos nosotros? Es un vídeo en que quedó pendiente, ¿verdad? Sí, quédate, conectate, sumate, Ágora Inclusiva y otros canales que replican, gracias. ¿Y qué es la democracia? Es la pregunta. Lo voy a hacer desde una mirada filosófica, haciendo honor al Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón y al prestigioso doctor Cristian Calegari y equipo que coordina. Este fue el anuario de Filocam, Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón, CAM, por eso Filocam. Y voy a leer algún texto del que se pregunta: ¿qué es la Constitución? En una ponencia y en este libro en el cual hemos publicado varias ponencias y artículos. ¿Existe la democracia?, se pregunta el prestigioso y querido Cristian Calegari del Colegio de Abogados de Morón. Bien, ¿qué es la democracia? Habla en griego, sí. La palabra democracia, si la separamos en dos, demo o demos, es pueblo, ¿sí? Y cracia viene de la palabra kratos en su origen etimológico, en su origen de la palabra, ¿sí? Y significa autoridad, poder, sinónimos, ¿no? Poder, autoridad, soberanía, gobierno. Es decir, si la tendría que armar, entonces democracia, democratos, gobierno o autoridad o soberanía del pueblo. Ahí tenemos la palabra democracia. ¿Sí? Habla en griego, ¿por qué? Porque nace allá en Grecia en el siglo V a.C., ¿sí? Si bien no voy a ahondar en demasiadas cuestiones conceptuales porque sería como redundante, me voy a detener al final en una cuestión más filosófica de pensarnos, de pensar desde dónde miramos la democracia y quizás en esta frase de Calegari: ¿qué democracia existe? Bueno, y voy a permitirme, y con la autorización, a leer algunos fragmentos y comentar, ya que estamos en esto que habla en griego, de algunos artículos interesantes de esta publicación de D&D del Instituto de Filosofía del Derecho, del cual soy parte del Colegio de Abogados, a quien agradezco, y agradezco a Ruta Argentina ESI, Jorge López, gracias, de Santiago del Estero, y a mi evaluación de artistas, de músicos, músicas, Garacoche, músicos independientes de Buenos Aires y a todo el equipazo. Así que en esto de la democracia del gobierno del pueblo, allá en Grecia era directa, es decir, participaban de forma directa algunos ciudadanos. En Atenas, por ejemplo, la ciudad, le decían polis, ciudad-estado, pero en realidad, más que ciudad-estado, era una forma que tenían los griegos de organizarse. Dirás, bueno, estoy en composé, todo verde, bueno, el decorado completo, ¿no? ¿Por qué tanta cosa? Bueno, si no, no estaría acá, no sería yo, ¿no? Entonces, en esto de la democracia directa o pura, como le suelen decir, hay otros tipos de democracias también. Eh, Algunos ciudadanos, pocos varones libres que nacían en Atenas, mayores, propietarios, eran los que de forma directa se juntaban en esa ágora, que no era inclusiva, en esa plaza pública, para tomar las decisiones para toda la comunidad, para toda esa polis, para toda Atenas, en caso de Atenas. ¿Sí? Esto es siglo V a.C. Por eso podemos nombrar la democracia, ese gobierno del pueblo, como forma de gobierno, pero también como forma y estilo de vida que permite decidir, permite garantizar derechos, libertades, derechos humanos. ¿Por qué? Porque este año cumplimos 40, 40 años ininterrumpidos de democracia en la República Argentina. Ininterrumpidos, qué palabra compleja, ¿no? Ininterrumpidos a esta. La ley 26323, ¿sí? Habla, ¿sí?, de la restauración de la democracia. Y el 10 de diciembre que pasó, ¿sí?, que fue un 10 de diciembre de 1983, asumía el doctor Ricardo Alfonsín un día democrático, y desde allí tenemos la restauración en estos 40 años de democracia. Pero también ese 10 de diciembre, que después viene el Vidium, sobre la Declaración Universal. Universal, vamos a ver por qué, porque no era para todos ni para todes. Universal de los Derechos Humanos, cumplimos 75 aniversario. Esa era la democracia griega ateniense de las polis allá en el siglo V. Unos pocos decidían sobre una totalidad. Y en esto que te decía, esa era la democracia directa o pura. Hoy tenemos
hay otras formas de democracia, pero no voy a entrar en esas cuestiones. Una democracia indirecta en Argentina y parte de América Latina o representativa, es decir, el pueblo, dice la Constitución Nacional, no delibera, no toma decisiones ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Es decir, que tiene que ver con el tema del voto. A partir del voto, en estos 40 años de democracia que cumplimos el 10 de diciembre justamente, que pasó junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos, sí, en estos 40 años, la posibilidad de elegir, de votar, de poder ser votado, elegido. Esto es la democracia como forma de gobierno, ¿sí? Como un sistema, si quieren, político, institucional, jurídico, pero también es una forma de vida que nos permite expresarse, nos permite el consenso, el disenso, la pluralidad de voces. Por eso, esta democracia es indirecta o representativa, porque a diferencia de Grecia no decidimos de forma directa para una sociedad, sino toda la república, todos aquellos que están en condiciones del voto, que no era universal, al menos hasta el 47, como decía la ley Sáenz Peña de 1912, que era universal para algunos pocos varones. Esta democracia indirecta o representativa que nos rige hoy en la República Argentina como forma de modalidad de gobierno es lo que garantiza derechos, es lo que garantiza una república, un Estado de Derecho, nuestra propia Constitución, y es lo que nos permite la libertad, garantizar derechos civiles, sociales, culturales, políticos, económicos, sobre todo el derecho a la paz, que es un derecho que Naciones, la Organización Internacional y la comunidad así lo piden, este derecho a la paz después de tantas guerras que han habido, ¿no? Así que en estos años de democracia celebramos. Pero quiero cerrar con estas cuestiones filosóficas y voy a cerrar con el texto del doctor Calegari, quien convidó en una ponencia internacional en La Plata, del cual fui parte también en una ponencia sobre en algunas cuestiones. Y en este libro Filocam, así que agradezco al presidente del Colegio de Abogados, al doctor Frega, al presidente, al director del Instituto de Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón, al secretario, al DAX, al equipo que acompaña al doctor Calegari y el consejo de redacción de la revista Filocam. Si quieres ver las notas, son muchísimas. Mira, ahora que te digo que vamos a hacer un cierre filosófico, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, en Eudemonología, su pensamiento social y político, de Novoa, definiciones ontológicas versus definiciones especulativas de Rossi, qué interesante. Hasta dónde la libertad, nos habla Luciana Frega. Sujetos sujetados, nosotros hablamos de la sujeción a veces, ¿no? De Gazzano. Descolonización del saber, de Osvaldo Nan. Género y diversidad de derechos humanos, que es una mía, que también la podés googlear, estas revistas de Filocam, Humo prohibido, el doctor Aldax, democracia y capitalismo en el contexto latinoamericano son compatibles, hablando de democracia, ¿no? Una interrelación entre el derecho, la filosofía y el psicoanálisis, wow, del doctor Garate, monos burocráticos, ¿sí? Sin paz no hay derecho, una mirada institucional de los valores del sistema jurídico, el banquete de Platón, por ejemplo, hablando de estas cuestiones que nacen en Grecia, ¿no? Su ley, los elementos estructurales, el vino y la palabra, unas entrevistas, etc. Así que googlea Filocam, métete @Filocam, y vas a ver, este es el anuario, el libro en donde salieron varias notas de ediciones de ID. Agradezco a Ruta Argentina ESI, Fundación Familias Protectoras, gracias Jorge López y gracias al doctor Calegari López y Jorge Garacoche, la señora Amiba, músicos independientes de Buenos Aires. Y te decía, voy a cerrar con una cuestión filosófica, ya que estamos en este Instituto de Filosofía, también del Derecho, de esta mirada crítica y demás, no solo con el texto de Calegari, sino también con algo que tiene que ver con Jacques Derrida, que fue un filósofo post-estructuralista, que ponía todo en duda, en cuestión, en paradoja, en tensión, aún mismo el concepto de la mismísima palabra democracia. Así que con esto voy a cerrar la idea. Decíamos, tenemos entonces la democracia directa o pura,
y esta democracia de Argentina que es representativa. Pero esto significa la palabra democracia, nace en Grecia, siglo V a.C., ¿sí? En Atenas, en esas ágoras que no eran inclusivas, no eran como estas, eran totalmente androcéntricas porque participaban algunos varones calificados que tenían tierras, propiedades, blancos, adultos, mayores y con determinadas características, es decir, tenías que calificar para poder ser. Después en el otro vídeo de Derechos Humanos te voy a leer algunas cuestiones que el mismísimo Aristóteles, filósofo, lo conocerán, que es el padre de la filosofía, aunque hay que dudar de algunas paternidades a veces, bastante misógino para algunas cuestiones a la época. Y voy a cerrar, te decía, desde una cuestión filosófica de este texto de la ponencia y que está en Filocami, puedes googlear o comprar, adquirir el texto en D&D Ediciones. El texto de Calegari: existe la Constitución, existe la democracia, y voy a finalizar con las frases de Jacques Derrida sobre la democracia por venir. No está, sino es la democracia por venir. Y el doctor Calegari dice: el discurso jurídico, sí, con la excusa de proteger a la humanidad o la humanidad, demoniza al infectado, al marginado o marginada, podríamos decir, ¿no? En la inteligencia de colocar lo más aislado y lejano posible, destruyendo el entramado social, imponiendo un poder totalitario y, como siempre, justificado desde la violencia, encontrándose con el mayor despliegue de biopoder a través de los dispositivos de control. Así, el derecho como discurso del poder alimenta esta diferenciación sin asumirla. Se limita a negar y a crear normativas cada vez más lejanas de sus destinatarios. Para pensarnos y pensar en esto del derecho de una mirada crítica, como él expuso en la ponencia del Congreso Internacional de la Teoría Crítica del Derecho. Y cerrar con estas frases de Jacques Derrida, filósofo judeo-francés, si querés, que nos habla de la hospitalidad, que nos habla de que la democracia, y acá me quiero detener, y tiene que ver con esto que decía el doctor Calegari en este libro y en esta ponencia internacional, en este marginado, infectado, ¿no? En estas normas que dejan por fuera algunos, en esta democracia. Y Jacques Derrida nos dice: la democracia por venir. La democracia es el otro, está en el otro. ¿Qué quiere decirnos con eso Jacques Derrida, filósofo contemporáneo, que habla de la deconstrucción, que tanto nombramos la deconstrucción? Él lo habla en otros términos, hoy lo usamos también para las cuestiones de género, hoy otras cuestiones, el deconstructivismo. Habla de que el otro, la democracia es del otro, quiere decir que es la democracia de ese otro que queda corrido de los márgenes, marginalizado, vulnerabilizado, no escuchado, digamos, en donde se corre de los estándares y parámetros binarios o bináricos, en donde no es parte porque no está dentro de esa hegemonía binaria o dentro de ese paradigma hegemónico, dentro de esos modelos que se exige, de esa normalización, ¿no? Por eso dice que la democracia es ese otro que está afuera. ¿Cuántos otros construimos, no? Y creemos que no tienen derecho. Y el otro, como diría el doctor Calegari, ¿no? Como infectado, contagiado, ese otro que nos parece peligroso. ¿Por qué será, no? Que ahí va el negro, ahí va el ciego, ahí va el sordo, ¿no? Como si el otro fuera distinto, diverso. Y esto dice Jacques Derrida, ¿no? La democracia es una paradoja también porque es un conflicto. Tenemos en cuenta las diferencias y esas diferencias que invitan al choque, invaden y nos ponen incómodos, o es todo una cosa pacífica de igualdad y todos pensamos iguales. ¿A qué apelamos? Esto nos dice Jacques Derrida. En estos 40 años de democracia te mando un fuerte abrazo y saludo diversos del cuore, pero también desde esta democracia en estos 40 años.